Sabemos que la historia y la arqueología están plagadas de preguntas sin respuesta, pero aunque la ciencia reconoce esto, lo que está muy lejos de ser aceptado es el hecho de que existen lagunas enormes e información, y que parte de la que tenemos puede estar completamente equivocada. En una apartada región de Ecuador, durante los años 60, parte de este pasado ignorado y negado pudo haber salido a la luz. El enigma de la Cueva de los Tallos ha sido material de teorías y supuestos, y los detalles que rodean su historia parecen ser demasiado sugerentes, como para que se tratara de un error o un engaño. Hay quienes dicen que los hallazgos que hizo el sacerdote salesiano Carlos Crespi fueron destruidos o robados en un complot para borrar las evidencias de una historia secreta que no debía salir a la luz. La colección de artefactos de origen desconocido que los indígenas le dieron a Crespi se ha dispersado. La cueva, sin embargo, sigue allí, y la crónica ha sido reconstruida buscando y analizando los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Antes de comenzar, les recuerdo que también pueden encontrar los episodios en Spotify. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. No olvides seguirme para seguir disfrutando de más episodios como este. Para comprender la historia que hay detrás de la Cueva de los Tallos, debemos ir hacia el extremo opuesto del mundo, más precisamente, a la región de Lombardía, en el municipio de Legnano, al norte de Italia. Allí nació Carlos Crespi Crossi, en el año 1891. Crespi estudió antropología en la ciudad de Milán, para después convertirse en un sacerdote de la orden salesiana. En el año 1923, su orden lo asignó como misionero en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, donde permanecería por más de 50 años, como sacerdote de la Iglesia de María Auxiliadora. Durante esos años, se centró en la misión que le había asignado la Iglesia, inculcar la fe cristiana a los indígenas de la zona. Los largos años como misionero le valieron un gran aprecio por parte de los locales. Crespi se involucró en cada uno de los aspectos de la comunidad, además de dedicar tiempo a ejercitar varios oficios y disciplinas. Hombre inquieto y enérgico, fue maestro botánico, antropólogo y explorador. Creó un orfanato y se encargaba de alimentar a los más necesitados, además de recaudar fondos para cubrir las necesidades esenciales. Pero no fue solo afecto y reconocimiento lo que recibió a cambio de sus esfuerzos. Y ese fue el origen de la leyenda, que todavía hoy sigue generando debates y teorías. La relación entre Crespi y los nativos era muy estrecha. No se le consideraba un amigo, sino una especie de miembro adoptivo de la comunidad. Y para demostrarlo, comenzaron a llevarle al sacerdote una serie de extrañas piezas inclasificables que lo desconcertaron y desafiaron todo lo que había estudiado como antropólogo. No podía definir a qué cultura pertenecían, ni tampoco su antigüedad. Con el paso de los años, Crespi reunió una colección de más de 50.000 piezas. Ante las preguntas del sacerdote, los indígenas le dijeron que habían extraído todos esos artefactos de una cueva. Crespi debió insistir mucho para que le revelaran la ubicación del lugar, que resultó estar a unos 800 metros sobre el nivel del mar, en un lugar de muy difícil acceso, y que llamaron Cueva de los Tallos, porque estaba habitada por una gran cantidad de las aves de ese nombre. Pero el padre Crespi nunca dejó de informar a sus superiores sobre todo lo que acontecía en Cuenca, incluyendo los regalos que recibía. Después de muchas solicitudes al Vaticano, obtuvo la autorización para habilitar un pequeño museo, en el que exhibir las extrañas piezas que había reunido. Lo que comenzó como un pequeño proyecto, nacido de su interés antropológico, se convirtió en 1960 en uno de los museos más importantes de todo Ecuador, y el padre Crespi fue reconocido como una autoridad local en lo referente a la arqueología. El museo mantuvo su estatus como el museo más grande de Ecuador hasta 1962, pero fue entonces que un misterioso incendio destruyó por completo la estructura,
y la mayor parte de la evidencia reunida por Crespi desapareció para siempre. Sin embargo, logró salvar parte de la colección, que ocultó en un lugar que solo él conocía, pero fue en el año 1969, cuando la Cueva de los Tallos, y todo lo que había a su alrededor, se convirtió en noticia para el resto del mundo. Fue cuando el antropólogo húngaro-argentino, Juan Morix, encabezó una expedición para ver con sus propios ojos la realidad detrás de los relatos y creencias de la tribu Shuar. Y es aquí donde comienza la controversia. Las conclusiones de Morix, después de explorar el lugar, fueron desmesuradas. Según afirmó, había descubierto una serie de planchas metálicas, muy similares a los objetos que los indígenas le habían entregado a Crespi. En estas planchas, podían verse diseños y escritura, muy similar a la de la civilización sumeria, de la región de Oriente Medio, y según los estudiosos, la cuna de la civilización. Morix aseguraba que esas inscripciones relataban la historia de sus creadores, y aseguraba que una civilización avanzada, que se había mantenido en secreto durante miles de años, habitaba bajo la tierra, y la Cueva de los Tallos era una de las entradas a su mundo. Las fotografías que existen del padre Crespi, junto a los objetos que la tribu Shuar extrajo de la cueva, pueden interpretarse como similares a las piezas sumerias, pero no hubo en su momento un análisis lo bastante completo como para afirmarlo. Pero luego de las declaraciones de Morix, otros investigadores se mostraron interesados. Entre ellos, el más famoso de aquellos años, el suizo Erich von Däniken, visitó la cueva y escribió sobre los hallazgos de Morix en su libro El oro de los dioses de 1972. Allí afirmaba haber recorrido la cueva y visto con sus propios ojos una biblioteca de oro, de muchos volúmenes, además de una gran mesa de piedra pulida como un espejo. Pero años después se sabría que apenas había llegado hasta la entrada de la cueva, donde se tomó las fotografías que ilustraban su expedición. No fue la primera vez que se sorprendió a von Däniken, falseando información, pero había tantas cuestiones sin respuesta, que eso no disminuyó el interés por el misterio. En 1976, los gobiernos de Ecuador e Inglaterra llegaron a un acuerdo para inspeccionar el lugar e indagar el origen de estas placas metálicas y sus inusuales grabados. El ingeniero escocés Stan Hall encabezó la misión en la Cueva de los Tallos. También participaron instituciones de investigación, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y Neil Armstrong, el astronauta estadounidense de la misión Apolo 11. El objetivo era conciso: confirmar o desmentir lo dicho por Morix, y exponer los resultados ante el mundo. La travesía hasta la ubicación de la entrada de la cueva llevó 3 días. La boca de la cueva se abría hacia abajo, y tuvieron que descender haciendo rappel. Una vez dentro, se desplegó ante ellos una serie de galerías y cuevas que se internaban en las profundidades. Allí fueron tomadas las fotografías que muestran el llamado portal de Morix, una abertura en la roca, en forma de puerta, de una geometría tan precisa, que ha llevado a la suposición de que se trata de algo artificial. Antes de estas expediciones, el mismo Carlos Crespi había advertido que el interior de la Cueva de los Tallos era un laberinto lleno de túneles y grietas, con ramificaciones no naturales. Había sido excavada por sus habitantes originales siglos atrás. Apenas unos pocos nativos podían orientarse bajo tierra, y aseguraba que las piezas que le habían sido entregadas provenían de una gran pirámide, oculta en el fondo de la caverna. Las expediciones no confirmaron ninguna de las afirmaciones de Morix, ni tampoco encontraron un laberinto abismal, pero las fotografías del sacerdote y de los objetos son inquietantes, como también el misterioso incendio del museo, y la desaparición de las piezas que lograron salvarse. Y no menos importante, los testimonios de quienes las vieron en persona, como el que sigue a continuación. A muy pocas cuadras del centro de la aldea, se divisa una construcción, el Colegio Salesino, donde niños provenientes de familias prósperas asisten a la escuela secundaria. Entrando por una puerta lateral, accedemos a un patio rectangular al aire libre. Enfrente,
Unas imponentes puertas señoriales, talladas a mano, se entreabren dándonos acceso a una cámara privada. Tan solo unos segundos después, un hombre barbudo, de aspecto monacal, y una sonrisa benigna, se presentó ante nosotros y se fundió en un abrazo al Dr. Chessman. Si bien su aspecto era octogenario, con paso lento, y mano temblorosa, parecía poseer buena salud. Habíamos oído hablar que estaba senil, pero su comportamiento personal solo irradiaba completa capacidad mental. El padre Crespi es poseedor de una controversia arqueológica única, que ha desconcertado a todo el mundo. Breves instantes después, nos llevó a un patio interior de la escuela, donde viejas puertas de madera estilo españolas se disponían unas contiguas de otras. Obviamente, no estábamos preparados para lo que vendría. El sacerdote tomó entre sus manos una gran llave, que colgaba de su cinturón trenzado. Luego, dio unos pasos hacia una puerta de madera oscura. Introdujo la llave, le dio vuelta empleando un poco de fuerza, abrió la puerta, y desapareció junto a su ayudante en la penumbra del cuarto oscuro. Ambos reaparecieron nuevamente con un gran pedazo de metal, que había sido moldeado y tallado sobre una de sus caras. Parecía ser de oro. Con mucho esfuerzo, y levantando la lámina apenas del suelo, la apoyaron sobre la pared lateral de estuco. La lámina parecía tener algo más de 60 centímetros de alto, por 20 centímetros de ancho. Estiré mi mano temblorosa hacia el objeto, llegando a tocar una cubierta oscura, como si hubiera sido pintada. Al principio pensé que estaba realizada en plomo, porque era suave y blanda, pero entonces la uña de mi dedo fue rasgando poco a poco el cuerpo de la figura, dando lugar a un brillo amarillo puro. Sin duda el paño era de oro. Nuestras cámaras comenzaron a hacer clic. El padre Crespi habló con mucha emoción, apenas parando para respirar. Fue por varios minutos nuestro instructor entusiasta, mostrándonos cada nueva pieza desde la penumbra de aquella habitación. Los ágiles dedos del viejo sacerdote unieron los extremos de dos cables eléctricos, e inmediatamente se reveló el resplandor de un globo incandescente. Rayos de oro, plata y bronce se hacían notar por todas partes. Apilados cientos de objetos guardaban su postura ancestral. La habitación parecía estar sobrecargada con los tesoros de una antigüedad desconocida. Todo estaba repleto de artefactos extraños, muchos labrados en metales preciosos. Más intrigantes resultaban las placas de bronce, latón y oro. Algunas tenían extrañas inscripciones y símbolos jeroglíficos. Otros estaban repletos de grabados de animales, elefantes, jaguares, serpientes y fieras de todo tipo. Todo lo que los indios me trajeron de la cueva se remonta a la antigüedad, mucho antes de Cristo. La mayoría de los símbolos y algunas representaciones datan de épocas anteriores al diluvio, mencionó el padre Crespi. Pocos viajeros sabían de la colección del padre Crespi. La gran pregunta que nos surge es, ¿cuándo y cómo los indios locales encontraron estas reliquias majestuosas? La respuesta es realmente simple. Los tesoros se encuentran en las cuevas y cámaras subterráneas, ubicadas en la selva. Hay más de 200 kilómetros de túneles. Se extienden desde aquí hasta las tierras bajas orientales del Amazonas. El padre Crespi falleció en 1982. Lo que quedaba de su colección había desaparecido, y cuando quienes realizaron la entrevista anterior regresaron para revisar los artefactos y objetos, el nuevo sacerdote les dijo claramente que ya no podían ser exhibidos por orden del Vaticano. La historia del padre Crespi y la cueva de los tallos ha caído en el olvido para los investigadores. Los especialistas que han analizado las fotografías están convencidos de que el estilo artístico no es propio de las culturas americanas y tienen muchos puntos en común con las más antiguas muestras mesopotámicas. Una teoría muy difundida dice que en realidad la verdadera cueva nunca fue revelada y que lo que las expediciones exploraron fue un lugar que los indígenas señalaron para evitar el saqueo y la profanación. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio.
Y si tú, aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.